Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, como siempre es un motivo de gran alegría, de regocijo en el Señor, saludarte con sinceridad en Cristo Jesús, efusivamente en el fuego del amor de Dios, orando al Señor que el Dios bueno, que se complace en tener misericordia, haya escogido este día para bendecir tu vida y la vida de los tuyos. Y que por medio de la palabra, que es el instrumento poderoso de Dios para hacer todas las cosas, por esa palabra el Señor ha creado todas las cosas y a la vez sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra en Cristo Jesús, en el Verbo, se hizo carne para traer nuestra redención. Y el Espíritu usó la palabra para hacernos nacer de nuevo. Esa palabra llegue a tu vida y Dios alcance lo que Él quiera, santificarte, iluminarte, guiarte, en fin. Ese es nuestro deseo en Cristo Jesús. Te damos la bienvenida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y a continuación juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a la lectura bíblica de hoy, que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos 12 y 19. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. 2 veces, que echemos mano a la vida eterna. Estamos, por mandato del Señor, exponiendo una serie de mensajes acerca de echar mano a la vida eterna. Y esto surgió por el Espíritu, porque el Señor ha declarado este año, el 2026, como el año de la victoria por medio de la expiación o de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, como la vida eterna es el resultado de la expiación y la vida eterna representa todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él vino a darnos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la vida eterna representa, repito, todo lo que hemos recibido de Dios: la redención, la reconciliación, la justificación, la santificación, la glorificación, la relación nueva con el Padre. Todo es vida eterna, porque es el deseo de Dios, tiene que ver con todo lo que es el pensamiento de Dios, lo que Dios se ha propuesto y se propuso en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que la gloria suya y la vida suya llegase a nosotros. Ahí habla de echar mano a la vida eterna. Y echar mano significa aferrarse, agarrar, asirse de la vida eterna, porque es lo que hemos recibido y porque la vida de Dios es la que ha vencido al mundo. La fe, que es la vida eterna,
porque todo lo que hemos recibido de Dios es vida eterna y la fe es parte de esa vida que hemos recibido. Y dice que la luz ha vencido a las tinieblas y dice que la vida de Dios es luz. Así lo dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Y Jesús, cuando dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, también relacionó y habló de la luz de la vida. La luz de la vida, porque la vida eterna es la luz, porque Dios es Dios de luz. En Él no hay tinieblas, porque las tinieblas representan la corrupción, la inmoralidad, lo oscuro, lo que no se ve, todo lo que es contrario a la vida de Dios. Pero la luz representa transparencia, representa iluminación, representa la pureza de Dios, el carácter de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando. Entonces estamos comenzando a hablar de la vida eterna, definiendo la vida eterna, estudiando lo que es la vida eterna, porque después vamos a continuar con otros mensajes que tienen relación con la vida eterna. Pero si no entendemos la vida eterna, no vamos a entender, de hecho no entendemos el Evangelio. Digo esto con mucha tristeza. Cuando lo digo, no tengo el espíritu de criticar a nadie y mucho menos criticar a la iglesia. Dios me ha revelado que la iglesia, y lo dice la palabra, es la esposa de Cristo. Y yo creo que ningún esposo va a estar contento si le están criticando a su esposa. Y Cristo no se va a poner contento si le estamos murmurando a la iglesia. ¿No es cierto? Amén. Entonces, pero el Señor nos manda a amar a la iglesia, exhortar a la iglesia, enseñar a la iglesia y a cuidar a la iglesia, mientras el Señor está en el cielo intercediendo por la iglesia. Así que tenemos un compromiso con nuestros hermanos. Pero cuando hablo de la iglesia, yo no me refiero particularmente a nadie, me refiero a la iglesia en forma general. Siempre hay un pueblo entendido, siempre ha habido un pueblo iluminado, que llamamos el remanente de Dios. En todas las épocas, en todos los tiempos, desde Cristo para acá, siempre ha habido un grupo de hermanos de la iglesia que han estado bien enfocados en Dios, viviendo la piedad de la vida eterna. En cambio hay otros que se han desviado. Cuando digo que se han desviado, no necesariamente que están perdidos, sino que se han desubicado. En la iglesia en general, a través de los siglos, la iglesia ha dejado de aprender de la palabra, se ha desviado de la palabra y se ha concentrado en las interpretaciones de los hombres. Y como Dios me dijo hace unos años atrás, la iglesia ha aprendido tanto de los hombres que ahora lo de Dios les resulta extraño. Y a veces cosas tan conocidas en la palabra, uno lo expresa y te ven con rareza, como diciendo, ¿dónde sacó esto? Pero está por toda la Biblia. Pero como hay desviación, y justamente para eso es la palabra. La palabra es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Y por eso le estamos usando para corregir. En este caso, muchas veces la desviación no necesariamente es pecaminosa o es mala, sino es ignorancia, una forma de interpretar, o muchas veces ser escasos en el conocimiento. O haber interpretado la palabra limitadamente, sin ver toda la plenitud, toda la iluminación de la palabra del Señor. Yo tengo que confesar que por muchas décadas, habiendo pasado por un seminario, habiendo estudiado la palabra, ya les he dicho en otras ocasiones que yo termino la Biblia y vuelvo y la comienzo. Y siempre la termino y vuelvo y la comienzo. Y la leo así, la ley, los profetas, los salmos y el Nuevo Testamento, como estaba escrita anteriormente, solamente que ahora se añade el Nuevo Testamento. Y así leo de cada parte y también leo los salmos. Y estoy leyendo para relacionarme simultáneamente con todo tiempo de la Escritura. Y Dios me dio esa instrucción una vez y me ha bendecido mucho. Entonces, tengo muchos años estudiando las Escrituras, pero esto que yo le estoy enseñando a ustedes, amados,
en un sentido relativamente no hace mucho tiempo que yo lo capté, yo lo entendí. Y fue simplemente por una iluminación de Dios. Ni siquiera estaba yo estudiando las Escrituras, sino que un día Dios me trajo el texto, vamos a ponerlo ahí, de Primera de Juan 1:2. Y me vino la iluminación, y como yo conozco el contexto de esos versículos, que Juan está hablando de Jesús, dice, porque la vida fue manifestada. Vamos a leer el 1 para que entendamos. Estoy repasando lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, Juan dice, nosotros estuvimos cerca de Jesús, lo vimos, lo escuchamos, lo palpamos. Él es el verbo de vida, es la palabra de Dios, Él es en sí mismo la vida eterna. Dice, porque la vida fue manifestada. En el contexto está hablando directamente de Cristo. Y dice, y la hemos visto, o sea Jesús, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí cuando vino el texto, y estaba con el Padre, que también lo dice Juan. Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este estaba en el principio con Dios. Dios es vida eterna, Cristo es vida eterna y Cristo estaba con el Padre. Pero aquí Dios me dijo que aunque estoy siendo fiel al contexto, hay una revelación, algo que está a la vista pero escondido. Está a la vista pero escondido, y es que la vida eterna que estaba en el Padre se nos manifestó. Ahora yo aquí quiero separar, Dios es la vida eterna, Cristo es la vida eterna, pero también aquí está hablando de lo que nosotros hemos recibido como vida eterna. Muy bien, entonces Jesús es la vida eterna, vino del cielo, testificamos y anunciamos, dice Juan, nosotros hemos visto esa vida, la hemos tocado, hablando de Jesús, hemos oído la palabra de vida a través de Él, pero esa vida que anunciamos estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Dios me iluminó y me dijo que la vida de Dios se nos manifestó. Entonces ahí vino algo que está explícito en la Biblia, y de hecho en un sentido uno piensa que lo está enseñando, y es que vida eterna no es solamente inmortalidad. O sea que un día vamos a recibir la glorificación del cuerpo y no vamos a morir. La vida eterna aplicada a nosotros incluye la inmortalidad, o sea que no vamos a morir, pero no se limita a inmortalidad. De hecho dice que Jesús vino a traer a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La vida y la inmortalidad, y los separa, la vida y la inmortalidad. Aunque la inmortalidad es parte de la vida no es todo inmortalidad. ¿Están entendiendo? Y eso lo estamos estudiando para que usted entienda. Estamos estudiando que Jesús es vida eterna, y lo revela porque Jesús, la vida eterna, mis amados, es la naturaleza de Dios, es el carácter de Dios, es la imagen de Dios, es lo que Dios es desde la eternidad, incluye su carácter. Dios es santo, vida eterna es ser santo. Dios es justo, vida eterna es ser justo. Dios es bueno, vida eterna es bondad. Dios es amor, vida eterna es el amor. Todo lo que es Dios es vida eterna. Amén. Es como yo, usted me ve aquí, usted también. Usted puede ver mi pelo, que ya está poniendo blanco por los años, pero este pelo es mío, me representa, me identifica, mi estatura me identifica, todo lo físico mío, y también todo lo que es mi carácter, mi temperamento, todo me identifica. Mi brazo me identifica, mis ojos me identifican, mis oídos me identifican, mi temperamento me identifica, mi carácter me identifica. Así, ese soy yo, ¿o no?
Pero lo mismo pasa con Dios. Dios es una persona. Amén. Dios tiene una palabra porque una persona habla. Por eso la Biblia presenta la palabra como vida eterna. A vosotros os parece que en ella está la vida eterna, la Biblia, y ella da testimonio de mí, dice Jesús. Esta es la vida eterna porque es la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo a la mujer samaritana, y lo estudiamos el jueves en Juan 4, dijo: si tú tomas de esa agua, tú volverás a tener sed. Pero el agua que yo te doy es un agua que salta para vida eterna. Le está hablando de la vida eterna. No está hablando de un agua como un símbolo espiritual. Está hablando, y Jesús dijo en Juan capítulo 7: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. Ríos de aguas vivas. Está hablando de la vida eterna manifestada en su palabra, en lo que Él es, en lo que Él da, en lo que Él ofrece. Juan 6, Él dice que Él es el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. El pan que yo les doy es para vida eterna. El que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué cosa tiene? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Dos cosas: tiene vida eterna y yo le voy a resucitar. Son dos cosas. No limitemos la vida eterna a lo que vamos a recibir en el futuro, que es la glorificación del cuerpo. Amén. Usted va a recibir glorificación, usted y yo, en el día que Cristo venga, pero ya usted recibió la vida eterna. La Biblia dice, y voy a leer esos textos ahí rapidito solamente para hacer la introducción, porque hoy tengo una cosa que para mí es muy importante. Pero es bueno hacer repaso, porque hay muchas personas que entran a la audiencia y entonces están desubicados. No sabemos de dónde, por dónde vamos, dónde comenzamos, cuál es el propósito. Y por eso cuando predicamos en serie, tenemos que hacer una repetición. Para ustedes se olvidaron ya del jueves, estamos aquí y entonces seguimos. Es una continuidad. De acuerdo. Voy a leer rapidito 2 o 3 textos nada más para que veamos lo que quiero decir. Ya hablé de Juan 4, ya hablé. Miren lo que dice Juan 5:24. Proyéctenme ahí Juan 5:24. Miren lo que dijo Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tendrá un día vida eterna. ¿Dice ahí eso? ¿Qué dice ahí? Tiene ya. Ahí está presente: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Ya la tiene. No es que va a tener vida eterna, ya tiene vida eterna. Y dice: y no vendrá a condenación. ¿Por qué no vendrá a condenación? Porque ha pasado de muerte a vida. Si usted alguna vez nació de nuevo, usted no se puede perder, porque ya usted pasó de muerte a vida. El problema con nosotros es que todo el que está en la iglesia canta y da los diezmos y salta y brinca, y ya para nosotros ya tiene vida eterna. Y eso no es así. Usted puede estar ahí y no haber nacido de nuevo. Y perdóneme que se lo diga, porque en la parábola del sembrador, la semilla, que es la palabra, cayó en 4 terrenos, y en los 4 germinó, pero solamente en uno dio fruto, al 100 por 1, que significa que no hay debilidad en la palabra, porque la palabra germinó en los 4 terrenos. Y dice que recibieron hasta la palabra con gozo, y que la recibieron por un tiempo. Pero vino la persecución por causa de la palabra. Vino a las aves del cielo y se comieron lo que Dios sembró. Pero dice Lucas, hablando del último, pero la que cayó en buena tierra, estos son los que reciben la palabra. La reciben, la entienden y dan fruto con perseverancia. Esos son los que nacieron de nuevo. Recibieron la palabra, la entendieron,
perseveraron en ella y dieron fruto al 100 por uno. Dame un aplauso al Señor. Amén. Y es muy importante que entendamos esto. ¿Cuántas personas seguían a Jesús? Miles y miles. En el aposento alto, ¿cuántos estaban allí? 120. Posiblemente había otros por ahí que no pudieron llegar. Pero no eran muchos, y eran miles y miles. Y Jesús se lo aclaró muy bien. Muchas veces lo que recibimos es el efecto de la palabra. Nosotros vemos una persona que viene llorando, acepta a Jesús. Ay, mira, acepta a Jesús, está llorando. Ay, qué lindo. Pues fue que se emocionó, puede ser que se emocionara. Porque la palabra te conmueve. Tú puedes tener un problema en el hogar y oyes un mensaje acerca del pacto de Dios en el matrimonio, y tú puedes ir a tu casa y reconciliarte con tu esposa. Y usted dice, se convirtió, gloria a Dios. No, el efecto de la palabra te puede hacer llorar, te puede hacer por un tiempo cambiar de vida, porque es el efecto de la palabra. Como pasó en la parábola del sembrador, los 4 dice que recibieron la palabra con gozo y perseveraron por un tiempo, pero no llegaron hasta el final. ¿Por qué? El que nace de nuevo se puede apartar por un tiempo, pero tarde o temprano va a regresar. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. ¿Por qué el hijo pródigo regresó? Porque era hijo. Era hijo. Había nacido de nuevo. Y eso es muy importante. Eso es lo que tiene a muchos cristianos confundidos, que si se pierden, que si no se pierden. No, yo quiero decirte una cosa para que tú lo entiendas. Yo estoy escribiendo en el último libro, hablando del libre albedrío, hermanos, que Dios, escúchame, hermanos, Dios, y me estoy desviando un poquito, pero para que se entienda, Dios no ha condenado a nadie. Nosotros pensamos que Dios salvó a muchos y condenó a otros. No, Dios no ha condenado a nadie, porque todos estábamos condenados. Dios no condenó a nadie, todos nos condenamos y estábamos condenados. Dios lo que ha hecho es que de todos los condenados salvó a muchos, como dice Pablo en Romanos 5. ¿Es Dios malo? Porque de todos los condenados salvó a miles y a millones. Demos gloria a Dios, porque todos estamos perdidos, salvó a muchos. Y yo hablo de eso, del libre albedrío, para que no vayan a creer que Dios destinó a gente para que se pierda y a gente para que se salve. No. Todos estaban condenados. Todos estábamos condenados. Dios lo que hizo fue que de todos los condenados, pues salvó a muchos. ¿En qué se basa Él para hacer eso? Solamente Él lo sabe. Es como hay ocasiones que dice que Jesús llegaba a un lugar y sanaba a todos los enfermos. Pero cuando fue a Betesda, solamente, ¿qué hizo? Sanó uno, y era el paralítico que no podía entrar al agua. Y dice que solamente a ese sanó. Usted puede decir, bueno, ¿y por qué habiendo tantos enfermos allí solamente sanó a uno? Porque le dio la gana, porque estaba en su propósito, porque así es las cosas con Dios. Amén. Usted no se preocupe por nada. Si Dios decidió algo por usted, usted lo va a decidir por Dios. ¿Usted entendió eso? Lo que no entendió. Si Dios decidió algo por usted lo va a decidir también. Y si usted decidió algo por Dios, fue porque Dios lo decidió por usted. No hay ninguna contradicción. No nos metamos en problemas. Pero sí una cosa importante que entendamos, y eso es lo que estamos estudiando: el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y si creyó es porque nació de nuevo. Porque nadie que no ha nacido de nuevo puede creer. Y yo se lo ilustro. Un niño que hace 3 años va a nacer en 5 años, no ha nacido todavía, no puede creer. ¿O puede creer? ¿Por qué no puede creer? No ha nacido. Puede hablar, puede comer, puede venir a la luz. No, todavía ni siquiera ha sido engendrado, no ha llegado. Así pasa. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor sino por el Espíritu.
Nadie puede creer si no ha nacido de nuevo. La fe es un don de Dios para aquellos que han nacido de nuevo. Juan lo dice, Juan dice, todo aquel que cree que Jesucristo vino en carne ha nacido de Dios. Así dice Juan. Todo aquel que cree que Jesucristo vino en carne ha nacido de Dios. Todo aquel que ama, dice Juan, es porque ha nacido de Dios. Nadie puede amar a Dios si no ha nacido de Dios. Nadie puede creerle a Dios si no ha nacido de Dios. Hay un arrepentimiento para vida. Usted no se arrepiente si usted no ha nacido de nuevo. Lo primero que usted recibe es nacer de nuevo. Jesús lo dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Si un niño no ha sido engendrado por su madre y no nace, no puede entrar en este mundo. Si usted no nace del Espíritu, usted no puede entrar al mundo de Dios. Cuando usted nace en el mundo de Dios por el Espíritu Santo, usted entra al mundo de Dios porque usted nace de Dios y se llama hijo de Dios porque nació de Dios. Porque usted tiene el apellido de sus padres porque ellos los engendraron. Usted se llama hijo de Dios porque usted nació de Dios, ¿o no? Muy bien, 3 dijeron amén, los demás no lo creen. ¿Lo creen? No, muy bien. Quiero saber si estamos de acuerdo, porque si no me detengo ahí. Muy bien. Entonces, otro texto más para que podamos entender, porque hay muchos textos, pero ya yo leí muchos textos el jueves y no voy a leerlo nuevamente. Es muy importante eso. Miren, muy bien, vamos a leer un pasaje de la Escritura que no hemos leído todavía, que es Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5. Yo leí muchos textos la semana pasada, el jueves pasado, donde decía que el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero no lo puedo leer todos. Voy a leer solamente uno que no hemos leído, pero que es muy importante. Primera de Juan, capítulo 5, los versículos del 9 al 13. Pongan atención a esto, por favor. Primera de Juan 5, del 9 hasta el 13. Dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Seguimos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Miren ustedes, digan que, ¿dónde lo tiene? En sí mismo, porque ya nació de nuevo y ya recibió la vida eterna. Lo tiene en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Continúen, escuchen ahora. Está hablando del testimonio, ahora define lo que es el testimonio. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Díganlo conmigo. Que Dios. ¿Cuál es el testimonio? Diga que Dios. Diga conmigo que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Denle aplauso al Señor. Amén. Manténmelo ahí ese texto. Si usted no cree eso, usted no cree en el testimonio de Dios. Y si usted no cree en el testimonio de Dios, usted está haciendo a Dios un mentiroso. Y Dios no miente ni puede mentir. ¿Estamos de acuerdo? Si un día le preguntan ¿cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es que Dios ya nos dio vida eterna y esa vida está en el Hijo. No es, este es el testimonio que Dios un día nos dará vida eterna. No dice así. Nos ha dado. En pasado nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ahora miren lo que sigue diciendo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo de Dios? Usted tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque Cristo es la vida de Dios. Cristo es la vida eterna. Cristo fue la vida eterna que se manifestó, que la hemos recibido, pero que es la misma vida del Padre. Yo me detuve en mensajes anteriores a hablar
¿cómo sabemos que Cristo tiene la vida eterna? Y leímos que Cristo es la misma imagen del Padre, que tiene la misma naturaleza del Padre, la misma sustancia de su gloria, y por eso tiene el mismo carácter, la misma naturaleza. Por eso Él también es la vida eterna, tiene la misma vida del Padre. Pero entonces leímos, estoy repasando, leímos también en en Romanos 8:29, que a los que conoció, a estos también Dios predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Jesús es el primogénito de una familia en la tierra, que son los que nacieron de Dios, así como Cristo en la tierra nació de Dios en el vientre de María. Ya lo hemos dicho. María le dijo al ángel: ¿cómo puedo yo tener un hijo si yo no conozco varón? Dice: tú no es con carne y sangre, es el Espíritu Santo que va a venir a ti, te va a hacer sombra en tu vientre, lo que nacerá de ti será llamado el Hijo del Altísimo, porque nació del Espíritu. El primer hombre nacido del Espíritu fue Cristo en el vientre de María. Y Juan 1, cuando habla de Jesús, que ya lo leímos muchas veces, dice, en el mismo contexto de que Jesús es la vida eterna, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le han recibido, Dios le dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales creen en su nombre, los cuales son nacidos no de carne, no de sangre, no de voluntad humana. Significa que su vida no pertenece a esta dimensión adánica, sino que fueron engendrados por el Espíritu Santo, por el poder de Dios y la voluntad de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y Jesús también dice a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dijo Jesús: naciste del Espíritu, tú eres un espíritu con el Señor. Significa que naciste de nuevo, tú eres un hijo de Dios. Ya tú tienes la vida de Dios. Amén. Tú naciste de tus padres, tú tienes la vida de tus padres. Heredaste la genética de tus padres, pero también tú perteneces a la raza humana, porque naciste de la raza humana. Naciste de Dios, tú tienes la vida de Dios. Está tan lógico, está por toda la Biblia y es lógico, pero no lo hemos visto porque hemos espiritualizado las cosas y hemos entendido limitadamente. Parece que le hemos puesto tinieblas o hemos eclipsado, neutralizado todo el sol. Es como cuando hay un eclipse, ¿me entiende? Hemos eclipsado toda la revelación de la palabra para ver solamente un rayito de luz que entró, y es que Cristo murió por mí, yo creo en Él y tengo vida eterna, no me voy a morir, voy a vivir con Él en el cielo, y ya se acabó. ¡Wow! La Biblia revela tanto acerca de la vida eterna y nos hemos limitado, amados. Y el Dios del cielo, que es tan bueno, échale mano a esta palabra. Échale mano. Yo tengo años tratando de que la iglesia entienda esto. Y ahora Dios me mandó a hacerlo. Y yo creo que si me mandó a hacerlo es porque ahora va a dar entendimiento. Dile aplauso al Señor. Yo estoy leyendo muchos textos. No es porque no tengo nada que decir. Saben que hay predicadores que tienen muchos textos para que se les vaya el tiempo. Yo tengo mucho que decir. Acuérdense de lo que le pasó en España con aquel jovencito autista que me escuchó hablar. Ya saben que yo predico largo. Y él dice: óyeme, cuando terminé el culto, ¿por qué tú hablas tanto? Y yo le respondí: porque tengo mucho que decir. Y él dice: Así que yo puedo detenerme en un texto y decir mucho, pero yo tengo un propósito, que tú veas que porque toda la Biblia dice eso, que yo no estoy inventando. Cuando tú lo ves por toda la Biblia, en todos los ángulos, tú vas a ver que esta es una enseñanza muy bíblica, pero que no hemos entendido. Incluso a veces lo predicamos y como que estamos diciendo eso mismo, pero no estamos entendiendo que estamos diciendo eso mismo.
Ustedes tienen eso. Usted puede predicar, por ejemplo, el texto de Efesios que dice que los que no tienen al Señor, los inconversos, tienen entenebrecido su entendimiento y son ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos. Ajenos a la vida de Dios significa que no tienen la vida de Dios, no la comparten, que están distantes de la vida de Dios. Usted lee ese texto, predica de ese texto y dice: nosotros sí vivimos en la vida de Dios. Y si usted dice que nosotros vivimos en la vida de Dios, usted está diciendo: nosotros estamos viviendo la vida eterna. Porque esa vida es la de Dios, pero que lo predicamos y no lo entendemos. Porque hablamos de que tener la vida de Dios significa cambiar de forma de vivir, en el sentido de que ya no hago lo que hacía antes. Pero la vida quiere decir que si tú vives en la luz, tú estás viviendo la vida de Dios, porque Dios es luz. Si tú vives en la verdad, tú estás viviendo la vida eterna, porque Dios es el Dios de la verdad. Y la vida de Dios es la verdad. Si tú vives en justicia, tú estás viviendo la vida de Dios, la eterna. Se llama eterna porque Dios es eterno, pero es la vida de Dios. Tres dicen amén, pero yo sigo hasta que todos entiendan y digan: amén, le echo mano a la vida eterna. Si Dios no se cansa, yo tampoco. Voy a seguir, como dice la palabra, con toda paciencia y doctrina, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Da el aplauso al Señor. Amén. Vamos a seguir con el texto que sigue. Yo dije que íbamos a leer hasta el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Escuchen: para que sepáis. Diga conmigo: para que sepáis. No lo saben, yo se lo voy a decir: para que sepáis que tenéis vida eterna. Ay, para que sepan. Lo voy a estar diciendo hasta que lo sepan. Diga al que está al lado: tú tienes vida eterna. Te lo voy a decir, tú lo debes saber. Tú tienes vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dale la pausa, Señor. Amén. Te lo digo para que lo sepas. Tú tienes vida eterna. Y aquí está. Aquí tú lo puedes aplicar a la seguridad. A la seguridad de que vas para el cielo. Pero el tema mío es que tú entiendas que lo que llamamos la vida del reino, la vida del evangelio, la vida del hombre nuevo, es la misma vida de Dios, que es eterna. Si tú lo entiendes, te va a abrir el panorama grande y va a ver las cosas de otra manera. Y cuando vengamos al texto, echa mano a la vida eterna. Ahora yo entiendo a lo que le voy a echar mano. Porque si Dios te manda echar mano para pelear la buena batalla de la fe y vencer la carne, al diablo y a todo, porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La vida eterna vence, la luz vence y venció ya las tinieblas. Otra vez diga aleluya y del otro aplauso al Señor. Ahora quiero detenerme con ustedes en un texto, en un solo texto, y vamos a estudiar ese texto. Ese texto es muy revelador y lo elegí. No es que no hay otros, que casi todos dicen lo mismo, pero este lo dice con mucha claridad. Y el Señor me dijo: toma ese texto y sácale provecho al texto para que entendamos. ¿De acuerdo? Es Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 15. Primera de Juan 3:15. Pero vamos a leer el contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Y yo quiero que usted entienda esto. Muy bien. Vamos a leer para que entendamos desde el 11, aunque nos interese el 15. Me gusta leer siempre el contexto para que usted vea que no estoy inventando, que eso es lo que está diciendo. Dice: porque este es el mensaje
que habéis oído desde el principio. A ver, ¿cuál es el mensaje que hemos oído desde el principio? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, el amor es parte de la vida eterna de Dios. Muy bien, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿De quién era Caín? ¿Por qué era Caín del maligno? Porque Dios se apartó de él, o él se apartó de Dios. Él se apartó de Dios y tomó un camino malo. No como Caín, que era del maligno. ¿Y qué identificó? Escuchen, ¿qué hizo que Caín sea del maligno? ¿Cómo tú concluyes? ¿Por qué Caín era del maligno? Porque actuó como el maligno. Actuó como el maligno. Su conducta era la misma del maligno. Dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y si las obras eran malas, entonces no eran las obras de Dios, porque Dios todo lo hace bueno. ¿Me están entendiendo? Está identificando que la conducta tiene que ver de quién tú eres y a quién tú obedeces y con quién tú te identificas y a quién tú te pareces. Si tú no te pareces a tus padres, posiblemente es que tú eres hijo de lechero o eres adoptado y tú no lo sabes, porque debes parecerte a ellos si ellos te engendraron. Puede ser que te parezca no a ellos sino al abuelo o al bisabuelo, porque a veces uno hereda más de los abuelos que de los padres, pero te vas a parecer porque tienes la genética de ellos. Me comunico, hermanos, ¿entienden? Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, lo hizo por envidia. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañe. Así como Caín aborrece a su hermano Abel porque sus obras eran distintas, así el mundo los aborrece a ustedes porque ustedes no se parecen al mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Párate ahí. Nosotros sabemos, a mí me gusta mucho el lenguaje de Juan, porque Juan usa mucho ese verbo sabemos, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, sabemos que tenemos vida eterna, sabemos, me gusta esa seguridad, sabemos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál era la muerte? Eso lo vamos a estudiar después. La muerte vino por el pecado, pero no solamente vino la muerte física por el pecado. La muerte más insignificante que vino como consecuencia del pecado es la muerte física. La muerte terrible que nos dañó para siempre es la muerte espiritual, que fue que nos separó de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y ahí no está hablando que usted pasó de ser un muerto que se va a morir a que va a recibir la inmortalidad el día que Cristo venga. Y no está hablando de eso. Ahí está hablando del amor, ahí está hablando del carácter. No está hablando de allá cuando venga Cristo. No está hablando ahí que usted va a ser liberado de este cuerpo en el día final. Ese no es el contexto. Por eso leo el contexto, para que usted vea que yo no estoy inventando. Porque se lee un texto como algunos, y muchas veces se lee un texto y está fuera de lo que dice el contexto. Entonces usted está violando la Biblia, decir eso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, de la vida de las tinieblas a la vida de la luz, de la vida del diablo a la vida de Dios. De la vida vieja, la de Adán, a la vida nueva, el hombre nuevo. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor es fruto del Espíritu. ¿Qué es el amor? Un fruto del Espíritu, fruto del carácter de Dios. Y si usted ama es porque usted nació de Dios, según Juan. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? Permanece ¿en qué? Permanece en muerte. Ahora viene el texto, pero escuchen ahora, este texto es glorioso. Todo aquel que aborrece a su hermano
es homicida, es un criminal. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y vamos a pararnos ahí. Ahí nos está diciendo que si usted es homicida en el presente y mató a su hermano en el presente, usted en el futuro, cuando Cristo venga, usted no va a heredar la vida eterna. Ahora, si usted permanece siendo un homicida, es otra cosa. Pero ahí no está hablando, ahí está hablando de aborrecer al hermano en el presente, ahora, aquí en la tierra. Y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En él. No está hablando de que no va a tener vida eterna como decreto divino al final. No, está hablando intrínsecamente. El que aborrece a su hermano y no anda en amor, no tiene la vida eterna viviendo en él. O sea, no está andando en la vida eterna. Puede ser que tenga la vida eterna porque nació de nuevo, pero no está andando en la vida eterna. Es lo mismo que dice Pablo. Usted puede haber nacido de nuevo y tener un hombre nuevo y andar en la carne. Y usted anda en la carne no porque usted no puede andar en el espíritu, sino porque usted decidió andar en la carne. En el libro expongo los 3 tipos de hombres que menciona el apóstol Pablo. Pablo habla del hombre psúquicos. Psuki, la palabra psiqui tiene que ver con el alma, con la mente. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas del espíritu, le son locuras y no las puede entender porque tienen que ser discernidas espiritualmente y él no tiene la capacidad porque no ha nacido de Dios. Ese es el hombre natural, psúquicos. Pero él habla de otro hombre que es sarskikos. Sars en griego es carne, el hombre carnal. Y el hombre carnal, como los corintios, era el hombre que ha nacido de nuevo pero que anda en la carne. ¿Sabe que usted puede ser sarskikos, un carnal? No carnívoro, carnal. ¿Por qué? Porque usted nació de nuevo y como los corintios anda en la carne. Eso es sarskikos. Pero él habla de otro hombre, neumáticos. Neuma es espíritu, es el hombre espiritual. El hombre espiritual todo lo juzga en el espíritu, todo lo ve en el espíritu y anda de acuerdo al espíritu. El que anda en la carne, dice Pablo, anda de acuerdo a su mente carnal y no puede agradar a Dios y tampoco puede. Pero el que anda en el espíritu sí puede agradar a Dios. Romanos capítulo 8. ¿Me comunico, hermanos? Muy bien, entonces usted puede tener vida eterna y no estar viviendo la vida eterna. Es lo que dice ahí. En otras palabras, usted tiene en su corazón la capacidad de amar a su hermano porque usted nació de nuevo. Y dice Juan que el que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y si usted nació de Dios, usted tiene el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Amor es el fruto del Espíritu. Y si usted nació de nuevo, usted tiene el fruto del Espíritu. Pero usted anda en la carne. Usted, en otras palabras, tiene la vida eterna permaneciente en usted, pero usted no la está viviendo. Y no sé si usted me está entendiendo. Usted puede tener vida eterna y no estar viviéndola, pero la vida que usted recibió es la eterna, es la de Dios. Y Dios dice que le eche mano. Si usted no ama, no le está echando mano. Si usted es un carnal, usted no le está echando mano. Si usted es injusto, no le está echando mano. Si usted es un mentiroso, no le está echando mano. Si usted es un inicuo, no le está echando mano. Si usted es un ladrón, no le está echando mano. Si usted es honesto, no le está echando mano. Usted tiene la vida eterna, pero no le está viviendo. ¿Significa que se va a perder aquel día? No está hablando de aquel día, está hablando del presente. De aquí a ese día Dios va a hacer algo con usted. Esa es nuestra fe. Porque el que comenzó la buena obra, ¿qué cosa? La terminará hasta el día de Jesucristo. Pero Dios te está hablando a ti hoy. Si tú eres de lo que dice, bueno, Dios lo va a hacer en el futuro, yo sigo igual. Eso significa que tú no has nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios por lo menos reconoce que Dios le está hablando. Por lo menos reconoce. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y ellas me conocen, y ellas oyen mi voz y me siguen. Me gusta decir,
El que teme a Dios dice, aunque yo no esté viviendo eso, aunque yo no lo haya alcanzado, eso es verdad. Y Dios me va a dar esa victoria de vivir esa palabra. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso dice mucho quién eres tú dentro de ti, delante de Dios. Eres honesto. Porque Dios me ha dicho a mí no me preocupan vuestras debilidades, porque yo sé que todos ustedes son débiles. Me preocupa la actitud de ustedes hacia el pecado y hacia mí. Eso me preocupa. Pero escuchen lo siguiente. Yo voy a estudiar este texto con ustedes, porque este texto es muy revelador. Yo me fui al original. Le voy a leer versiones y voy a mostrarle a ustedes el problema de estar citando versiones sin saber lo que dice el original, pues está confundiendo al pueblo por buscar una supuesta claridad del texto. Porque muchas veces hay claridad que oscurecen porque no dicen lo que dice el texto. Pero mientras yo veo esto, usted se aplaude al Señor. Yo consulto y la tengo en mi iPhone, mi teléfono. Tengo una versión literal que traduce la Biblia, literal, palabra por palabra. Y me gusta porque ahí está el número de Strong y yo lo consulto y veo si la palabra que está ahí, que está traduciendo, es la que más se acerca a la traducción. Y esa versión dice, ningún homicida tiene vida, y no dice permanente, sino permaneciente en él. Y después me puse a buscar esa palabra en el original y me di cuenta que esa traducción es la auténtica, la que dé en el blanco. No está hablando de vida eterna permanente, sino está bien permanente, no está malo traducir permanente porque la palabra original es permanente, pero la idea es perteneciente. O sea, que significa más que permanente, perteneciente en él. Ustedes verán ahora lo que estoy diciendo. Esa palabra permanente es el verbo griego meno. Es un verbo primitivo que miren lo que significa: quedarse en un lugar. Esa es la traducción directa, quedarse en un lugar, que significa lo mismo que estacionarse, quedarse en un lugar. Si usted se queda en la vida eterna, usted va a permanecer en el amor, en la fe, pero usted se tiene que estacionar. No puede dar la vuelta en la cuadra, dando la vuelta. No, estaciónese. Estaciónese en Cristo. Estaciónese en la verdad. Estaciónese en el amor. Estaciónese en la vida eterna. Estaciónese. No cambie tanto de lugar. Usted tiene un nido. Es el nido de Dios. No ande volando por ahí. Estaciónese. En otras palabras, estacionarse es permanecer en la vida eterna. Permanecer en el amor. Estaciónese. Quedarse. Me gusta porque la primera traducción de la palabra, del verbo meno, es quedarse en el mismo lugar. I got it. Me gusta quedarme en un lugar. Estar en Cristo es estacionarse, es quedarse en Cristo. Amén. Esta palabra dice quedarse en un lugar, se traduce estado, o sea, permanecer en un estado, permanecer en una manera de vivir, permanecer en una convicción, permanecer en la administración de lo que yo he recibido. Y un estado es,
Una cosa es sentir, una cosa es ser. ¿Sabe lo que es un estado? Estar es un estado. Estar. Ser es un estado. Esa palabra se traduce también esperar. Se traduce también morar. Permanecer es morar. Se traduce también perdurable. Algo que perdura. Tiene vida eterna, perdurable en Él. Que perdura, que permanece en Él. Que se mantiene. Se traduce permanecer, permanente, perseverar. Es lo mismo que decir, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna o no persevera en la vida eterna. Se traduce persistir. Ningún homicida que no practique el amor a su hermano persiste en la vida eterna. O se traduce quedarse, no se queda en la vida eterna. Y que mire qué lindo, se traduce también retener. Retén la vida eterna, retén lo que tienes. Nadie que no ame a su hermano, que lo aborrezca, ni persiste, ni permanece, ni se queda, ni se estaciona en la vida eterna. ¿Lo estás entendiendo? Muy bien. Ahora, antes de yo ver cómo se usa esa palabra en otros textos para que ustedes vean lo interesante, yo quiero que ustedes leamos algunas de las versiones que generalmente nosotros leemos. Comencemos con la versión de las Américas, que traduce más o menos igual que Valera. Pónganme ese mismo texto en la versión de las Américas. Traduce igual. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Igualito. Ahora, la traducción viviente. Miren aquí. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. En él, ¿ves? Esto se acerca, pero no lo dice todo. Porque en realidad tiene vida eterna en él, pero lo que quiere decir es que no la tiene estacionada, no la tiene establecida. ¿Me entiende? Porque no están dando en ella. Es un lenguaje. Por eso no me gusta tanto esa versión. Es parecida, eso se parece, pero no es exactamente. Ahora vamos a ver la versión textual, actual, eso es. No me gusta esa traducción. ¿Sabe cómo dice esa traducción? Lo voy a parafrasear. Dice: todo aquel que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino va a tener vida eterna. Totalmente fuera de lugar. Eso no es lo que dice. Ni siquiera ese es muy claro, porque usted puede interpretar que no tiene vida en él. Tiene vida eterna en él, pero no la está practicando. No la está haciendo permanente. No está persistiendo en esa vida. No la está viviendo. No la está viviendo. Ahora, vamos a ver cómo se traduce ese texto en la Biblia, porque es bueno que lo entendamos. Vamos a leer, esto se aplica, miren cómo se aplica esto en Primera de Juan 2:19. Mire cómo se aplica esto en Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, hablando de los que se van y dejan al Señor, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran estacionado. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Duraron un tiempo con nosotros, luego se fueron y al irse manifestaron, porque no permanecieron, mostraron que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, estacionados, establecidos, y se hubieran quedado con nosotros. ¿Se parece eso a la manera que estamos interpretando? Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver cómo se aplica esto a Dios. Primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Ahora se aplica a Dios. Miren, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Párate ahí. Todo aquel que confiese de corazón, como una confesión, porque nació de nuevo, porque el Espíritu Santo lo hizo nacer de nuevo y está obrando en él, y él se está dejando guiar por el Espíritu, y él está confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Si eso es así, si eso es genuino, auténtico y verdadero, y una expresión de Dios y del Espíritu, entonces Dios permanece en él y él en Dios. En otras palabras, mientras tú estás confesando, no solamente con tu boca, sino con tu vida, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios está estacionado en tu vida. Dios se está quedando con tu vida. Se está quedando en tu vida. Tú practicas el amor, Dios manifiesta que Dios se está quedando en tu vida. Tú practicas la justicia, se ve que Dios tiene permanencia en tu vida. Se está quedando, está estacionado, se ha quedado en tu vida. Qué lindo es decir, es hermoso decir, que yo me bauticé el 25 de abril del año 70, hace más de 55 años. Ahora en abril tengo 56. Y yo tengo a Dios ahí adentro establecido, morando en mí. No se ha ido en 56 años. Y yo estoy tratando de que no se mude, porque Dios no se muda, en él no hay sombra de variedad. Así que él está ahí hace 56 años ahí. Está estacionado. Y mientras yo viva en el Espíritu, voy a tener a Dios residiendo en mí. En otras palabras, si Él vive en mí y Él se queda en mí y Él mora en mí, y yo también le doy cabida y yo alimento esto y yo vivo de acuerdo a lo que Dios me está diciendo por el Espíritu en mi interior, entonces Dios está permaneciendo en mí y yo estoy permaneciendo en Dios. Dios mora en mí y yo moro en Él. Eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo: el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y Él y yo una sola cosa somos. Dígalo usted también: yo y el Padre una sola cosa somos. Dios está estacionado. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es una confesión verbal solamente. Confesar a Jesús significa vivir a Jesús. Dios permanece, se queda en Él y Él se queda en Dios. Qué lindo está eso. Wow. Saben, una vez Dios me dijo algo que sencillo, pero que me sacudió. Decimos, y lo dice la Biblia, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Jacob tenía su controversia con Labán, decía: el Dios de mis padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Eso es el hijo diciendo: el Dios de mi padre es Yahweh, o Yahvé, o Jehová.
Y tú dices, no, como dijeron muchos antiguos, Jehová es mi Dios. Eso suena muy lindo, pero a mí me ministra mucho cuando Dios aparece a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una cosa es que usted diga que Dios es el Dios de Abraham, y una cosa es que el mismo Dios diga: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Dagobert. Suena lindo eso. Yo soy el Dios de Susi. Aleluya. ¿Tú quieres que yo te lo diga? Dios es tu Dios. Y lo está diciendo Él. Y eso es lo que dice aquí. Ahí está diciendo que Dios está diciendo: yo permanezco en ti. Y ahora Dios te pregunta: ¿y tú permaneces en mí? Yo estoy estacionado en ti, tú estás estacionado en mí. En otras palabras, yo te di vida eterna y yo estoy viviendo mi vida eterna en ti. Estás tú echándole mano a esa vida eterna y viviendo la vida eterna que está en ti, porque yo vivo en ti y moro en ti, y la vida mía está siendo vivida en ti por el Espíritu Santo que mora en ti. Amén. Denle un aplauso al Señor para que celebre. ¡Aleluya! Amén. Dios permanece en Él y Él permanece en Dios. Significa yo la vida eterna que es Dios, Jesús, mora en mí. ¿Y qué hago yo? Yo le doy morada en mí. Le digo, como dijo aquella viuda: tengo una habitación para el profeta. Dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Somos templo de Dios, porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Eso es vivir la vida eterna. La está viviendo en ti. Y ahora échale mano a eso. En otras palabras, mantén al huésped feliz y contento para que no se mude. Bueno, el Señor no se va a mudar si yo entro a ti, pero sí se puede ir a la otra habitación. Y tú dices: yo no lo veo, yo no lo siento, yo que sé que claro, porque tú no estás echando mano a la vida eterna, no le estás viviendo. ¿Por qué Él mora en nosotros? Porque Él quiere que la vida de Cristo que ya le hemos recibido permanezca en nosotros. Jesús dijo: me conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Él les enseñará las cosas mías. Él les recordará las cosas mías. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Reteniendo lo de Cristo en tu vida, para que permanezca, para que se estacione, para que se quede ahí adentro de ti. Entonces tú tienes que escuchar al que vive en ti. Y si tú amas, entonces estás viviendo la vida de tu huésped, del que vive en ti. Otro ejemplo, miren ustedes, ese es el versículo 15, pero miren ustedes lo que dice desde el 13 hasta el 16. Vamos a leer desde el 13 hasta el 16. Miren lo que dice, para que vean el contexto. Dice: en esto conocemos, otra vez conocemos, que permanecemos en Él. Wow. ¿Cómo usted sabe que usted permanece en Él? Usted está estacionado en Él, usted se está quedando en Él. ¿Cómo usted lo sabe? En esto conocemos que nos estamos quedando en Él, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia. El Espíritu Santo es el down payment, según la Biblia. Esa es la garantía de que tú tienes vida eterna. Amén.
en esto conocemos y que permanecemos en Él, o que nosotros estamos estacionados en Él y nos estamos quedando en Él y persistimos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Miren el 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El 15, y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y mira el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Dale aplauso al Señor. Amén. Qué lindo era el contexto. Está diciendo lo mismo. Caín no era de Dios porque aborrecía a su hermano, y Dios es amor. Abel sí era de Dios porque vivía la vida eterna, la vida de Dios. Entonces ahí dice que nosotros podemos tener la seguridad y la evidencia, la manifestación de la vida eterna en nosotros, si el amor de Dios está en nosotros, porque Dios es amor. Y el que vive en amor, o sea, vive en el carácter de Dios, vive en la naturaleza de Dios, vive de acuerdo a Dios, él permanece, dice, el que permanece en el amor, permanece en Dios. Wow. El que permanece en Dios, en amor, permanece en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces yo te lo voy a poner así: el que permanece en la vida eterna. ¿En cómo yo sé que permanezco en la vida eterna? Porque estoy viviendo la vida eterna. Entonces, si Dios es vida eterna y vive en mí, pues vamos a cambiar la palabra amor por la palabra vida eterna, porque es el carácter de Dios. Digo a decir así: Dios es vida eterna, y el que permanece en Dios o en la vida eterna permanece en Dios y Dios en él. O sea, la vida eterna permanece en él. Dios es vida eterna, y que permanece en Dios permanece en la vida eterna. Dios es amor, y que permanece en Dios permanece en la vida de Dios, que es la vida eterna. ¿Estoy inventando o estoy aplicando bien la palabra? ¿Cuántos creen que estamos aplicando bien la palabra? No, media hasta. ¿Cuántos creen que estamos interpretando correctamente el escritor? No estoy añadiendo, estoy diciendo lo que dice ahí. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Pero lo hemos leído para decir: hermano, hay que amarnos los unos a los otros, no podemos aborrecer al hermano ni murmurarlo. Si predicamos eso, estamos diciendo lo que dice ahí. Pero Dios está diciendo algo más ahí. Ok. Eso es ese verbo usado para el Padre. Ahora miremos cómo lo usa para el Hijo, o sea, para Jesús. Juan 6:56. Juan 6:56. No primera de Juan, sino Juan 6:56. Jesús dijo, recuerden ustedes que el jueves hablamos de eso: el que come mi carne y ve mi sangre, en mí permanece y yo en él. Los que estaban el jueves saben, porque no puedo leer todo el capítulo, lo leí casi completo, el capítulo lo estudiamos. Está hablando ahí de Jesús dijo que el que come mi carne y ve mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y yo estaba diciendo que Jesús no está hablando tanto ahí de ritos de la Santa Cena, sino que la Santa Cena fue establecida para que entendamos esa verdad. En la Santa Cena el Señor nos hace vivir esa verdad, pero no es la Santa Cena la que representa eso, sino que eso representa la Santa Cena. Hemos entendido mal. La Santa Cena. Jesús está hablando de la Santa Cena. No. Jesús estableció la Santa Cena para que tú y yo entendamos que tú tienes que comerte la carne y beber la sangre. En otras palabras, si te comes la carne, te está comiendo el cuerpo de Cristo. Y si te bebes la sangre, está bebiendo su vida. Entonces, con el cuerpo y su vida, tú tienes vida eterna, porque eso es Cristo, vida eterna. Dale aplauso al Señor.
Amén. Dígale amén. Amén. Aleluya. Dígalo otra vez. Dele otro aplauso al Señor. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Los que estaban aquí el jueves saben que yo me detuve en ese texto, en este pasaje de la Escritura, y trajo un escándalo. Dejaron a Jesús y no siguieron a Jesús. Ese es el texto, ese es el 56, ¿no? Miren ustedes aquí para que entendamos. Ese es el 56. Pero para que ustedes vean lo que Jesús quiso decir, miren ustedes el 53. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, tenéis vida en vosotros. Wow. Jesús les dijo: de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, tenéis vida en vosotros. Eso no es un rito. Ahí no está hablando de la Santa Cena. La Santa Cena fue establecida para representar esa verdad. Escúcheme, miren, usted nace de Dios en Cristo y fue engendrado. Es lo mismo que cuando usted se come algo o bebe algo, eso usted lo digiere y pasa a alimentar todo su ser. ¿O no es así con el alimento? Y Jesús lo que está haciendo es ilustrando, y dice que el que come su carne, o sea su cuerpo, lo cree, lo acepta y nació de Cristo y recibe su vida como alimento, entonces esa persona tiene vida en sí. Tiene la vida de Cristo en él. Miren, vamos a seguir el 54. Es para leer el contexto nada más, para ver de dónde llegamos a ese texto. Dice el 54. ¿Lo tienen? Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué tiene? 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 No es que va a tener vida eterna, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día posterior. No está hablando de, ahí habla de dos cosas: vida eterna y que Dios lo va a resucitar a usted aquel día. No es la misma cosa. El que lo va a resucitar es parte de la vida eterna, pero no limita la vida eterna. La vida eterna es todo lo que es Dios, que usted lo ha recibido en Cristo. Y que usted, ¿qué va a hacer Dios? Aquel día lo va a transformar a usted para que lo adánico que está en usted, dice que un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, esto corruptible, el cuerpo, será vestido de incorrupción, y esto mortal será vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra: vencida es la muerte con gran victoria. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, no es que va a tener, vida eterna en el presente. Y yo, ¿qué pasa? Lo voy a resucitar en el día postrero. Dice el 55. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es mi carne? Está hablando de su cuerpo. Mi cuerpo que yo di por ustedes y que resucitó al tercer día. Enterré el pecado de ustedes, pero me levanté con un cuerpo glorificado sin pecado. Y mi sangre es verdadera bebida, que es, en la sangre está la vida. ¿No es así? Pues en la sangre de Cristo está la vida eterna. Es una representación de la vida eterna. El 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, que ya dice que recibe vida eterna, ya recibe vida eterna. Entonces, ya como recibe vida eterna, permanece en él la vida eterna. Se estacionó en él la vida eterna. Si él persevera, si él, me refiero, como hemos leído, si él le da cabida, si él alimenta eso. Si usted hace que la vida eterna permanezca en usted, que se estacione en usted, que no se mueva de usted, que usted echó mano para siempre. Eso es en cuanto a Jesús. Vamos a leerlo ahora en cuanto al creyente. Juan 15:3, comenzamos con el 3. Ya vosotros estáis limpios, ya estáis limpios
por la palabra que os he hablado. Es decir, usted nació no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra hemos nacido. Ahora viene Jesús y dice: ustedes nacieron de la palabra mora en ustedes, la palabra los limpió porque ustedes tienen vida eterna. Ahora dice: permaneced en mí. En otras palabras, estaciónense en mí, quédense ahí, no se muevan de mí, y yo no me voy a mover de ustedes. Muy bien. Usted es el parking y Cristo es el carro. Deje que Cristo se estacione en su vida y trate de que ese auto no se mueva de allí. ¿Está entendiendo? Permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano, que es la rama de la vid, de la uva, del árbol de uvas, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permaneciera en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceréis en mí. En otras palabras, escúchenme. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Más adelante lo dice. Un pámpano, que es la rama de un árbol de uvas, si usted lo corta, ya no va a dar fruto, porque no va a recibir de la savia. Así pasa lo mismo con la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Usted ya la recibió, por eso es un pámpano. Usted es una rama de la vid. Usted no puede separarse de la vid, porque entonces usted tiene que estacionarse en la vid, permanecer en la vid, para que usted siga recibiendo todo lo que la raíz, la savia, los nutrientes del árbol va a llegar a usted. Ahí, Cristo es la vida eterna y usted recibió la vida eterna. Permanezca ahí, no se mueva de Cristo, estaciónese ahí, quédese ahí, eche mano a la vida, reténgala con usted. ¿Me están entendiendo? Sí, dale aplauso, celébralo. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Es lo mismo que decía del Padre. Si permanecemos en el amor, en el Padre va a permanecer en nosotros. Si permanecemos en Cristo, que es la vida eterna va a permanecer en nosotros. Si nos separamos de la vida eterna, entonces tenemos vida eterna, pero no se manifiesta lo que es la vida eterna en nosotros. Muy bien, seguimos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vida eterna. Ustedes recibieron la vida eterna y por eso están adheridos o apegados a mí. El que permanece en mí, está la palabra permanecer, que es la misma menos. El que permanece en mí, se estaciona en mí, persiste en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, aunque tengamos vida eterna, no se manifestará la vida en nosotros. Hay que estacionarse en Cristo. No se mueva de la esperanza que hay en usted. No se mueva de lo que usted ha recibido, para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer con ustedes. Vamos a leer hasta el 11 rapidito. Y dice: el que en mí no permanece, mira la palabra permanecer como persiste menos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es una figura nada más para que usted entienda. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Se va a manifestar en ustedes todo. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que llevemos mucho fruto
Y el fruto está en la vida eterna, porque el fruto es el amor. El fruto es todo carácter de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, santidad, pureza, integridad, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo que tiene buen nombre, donde hay alabanza. En esto pensar, dice Pablo. Denle aplauso, esa es la vida de Dios. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Recuerdan allá que habla del amor? El amor de Dios. Aquí mire, otra vez el amor, porque el amor es el fruto del Espíritu. Permaneced ¿en qué? En el amor, en mi carácter, en la vida eterna, en el fruto del Espíritu. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Usted obedece a Dios y usted ama, usted está estacionando la vida eterna en usted. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, o sea, en la vida eterna del Padre, su carácter, su imagen, su naturaleza, demasiado claro. Seguimos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. ¿Cuántos saben que el gozo es fruto del Espíritu? Amén. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amor, lo que sigue después del amor es el gozo. Y el fruto del Espíritu es amor. Después dice gozo, paz, benignidad. El segundo es gozo. El gozo representa el Espíritu Santo. A Dios no se le representa con tristeza ni depresión, esos cambios emocionales, hormonales. Gozo. El gozo del Señor, que no importa lo que esté pasando, usted está feliz. Por dentro usted está triste, abatido, pero por fuera dice: el gozo de Jehová. Me gozo en la tribulación, dice Pablo. Amén. Seguimos, porque tengo que llegar a algo aquí. Dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Lo mismo que dice Juan, aquí lo dice: nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. ¿Ve? El amor es la vida eterna, es el carácter de Dios. Pero no solamente el amor, todo lo que es de Dios es el carácter de Dios, es la vida eterna. Muy bien, entonces voy a leer un texto más, con relación a esto. Primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Ahí rapidito. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Eso ya lo leímos. Tiene que ver con Dios. Ahora vamos a ver cómo se aplica ese verbo al Espíritu Santo. Ya lo leímos para el creyente. Ya lo leímos para cómo se aplica al Padre. Ya lo leímos cómo se aplica al Hijo. Ahora vamos a ver cómo se aplica al Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a leer a Juan 1, 32 y 33. Juan 1, 32 y 33. Miren lo que dice Juan 1, 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Parece ahí. ¿Saben cómo Juan se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios? Porque el Espíritu se estacionó en él. Se estacionó en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien tú veas descender el Espíritu y que está estacionado sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Denle aplauso al Señor. Wow. Wow. Jesús fue identificado como el Mesías, como el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo se estacionó en Jesús. Se estacionó en Jesús. Wow. Noé mandó el cuervo y el cuervo no volvió. ¿Saben por qué no volvió el cuervo? Porque los cuervos comen carne, y en el diluvio, después que terminó, había tantos cadáveres y estaba los cuervos haciendo su agosto comiendo carne de muertos. Mandó la paloma y la paloma regresó
¿Saben por qué regresó? Porque no encontró dónde posarse. El Espíritu Santo es la paloma. Fue y dio vuelta. No encontró y regresó. Después de 7 días, mandó otra vez a la paloma. El Espíritu Santo lo envió otra vez. Y esta vez la paloma vino con un, ¿qué? ¿Con qué vino? Con un ramito de olivo que representa la unción. La unción. Y cuando no dice, uy, si la paloma vino con algo del olivo, entonces la tierra se está secando. Y la mandó la otra vez. Y no regresó. ¿Saben por qué no regresó? Porque posó sobre Cristo. Se posó en el olivo y ahí se quedó. ¡Aleluya! Ahí se quedó, ahí permaneció la paloma. Y digo, cuando tú veas el Espíritu, la paloma que desciende sobre él y permanece. O no dice la palabra que descendió el Espíritu en forma de paloma. No, lo estoy inventando. Y permaneció sobre él. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Vino la paloma de nuevo sobre los 120 y bautizó a la iglesia con el Espíritu Santo. Y hace 20 siglos estás en nosotros y con nosotros. ¿Por qué? Porque la paloma va donde está el olivo, donde está la unción, donde están los que tienen vida eterna. El Espíritu Santo no mora en cualquier lugar. Dentro de ti mora en el hombre nuevo. El Espíritu Santo no mora en tu viejo corazón, mora en el hombre nuevo. Somos morada de Dios en el Espíritu. Wow. Wow. Santo Dios. Mira lo que dice el 34, ya que estamos ahí. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Wow. Óyelo bien. Los que tienen vida eterna no se identifican, los identifican. Yo soy de las asambleas de Dios. Yo soy del amanecer de la esperanza. Mira la tarjetita. No. Déjame ver lo que tú eres. Tu vida, ¿qué me va a decir quién tú eres? Si tú tienes vida eterna o no. Y el otro aplauso al Señor. Amén. 2 textos más para terminar. Vamos a leer a Juan 14, 17, que habla del Espíritu Santo también. ¿Ok? Juan 14, 17 dice, ¿lo tienen? El Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, permanece en vosotros y estará en vosotros. Morar ahí es permanecer. Mora, porque esta palabra también se traduce morar, la que estamos estudiando menos, porque mora con vosotros y estará, ¿qué cosa? En vosotros. En vosotros permanece. Ahora vamos a aplicar cómo se usa. Ya lo vimos cómo se usa para el creyente, cómo se usa para el Padre, cómo se usa para el Hijo, cómo se usa para el Espíritu Santo. A ver cómo se usa para la palabra. Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. ¿Qué dice Primera de Juan 2:14? Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Están contentos los pastores de los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, ¿qué cosa? Permanece estacionada y se queda con vosotros, y por eso habéis vencido al maligno. Aleluya. Amén. Dagoberto hay que enseñar a los jóvenes que viviendo la vida eterna
es que pueden ganar la batalla de la fe echando mano a la vida eterna, pueden vencer al maligno. El maligno, el mundo, el pecado, la carne y todo lo que se opone a Dios, la tiniebla y su reino, todo es vencido si el Señor está estacionado en ti y se ha quedado en ti y tú te has quedado en Él. En otras palabras, si tú vives la vida eterna, entonces es porque le echaste mano. Y si le echaste mano todo lo que implica vida eterna, que es la vida de Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para la vida de Dios? Así es tu vida. Si tú vives la vida eterna y está establecida en ti, y está no solamente manifestada en ti, sino estacionada en ti, se ha quedado en ti. Entonces, todo lo que es la victoria de Cristo se va a apoderar de tu vida. Entonces, tú serás un verdadero embajador de Dios. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa un país. Tú vas a representar el reino de los cielos. Amén. Viviendo la vida eterna. No la dejen sola. Aleluya. Amén. Tú vas a ser un genuino, auténtico y poderoso testigo de Cristo. Porque ¿qué es un testigo? Las cosas que hemos oído y visto acerca o tocante al verbo de vida son las cosas que le hemos hablado. Un testigo es aquel que vio, que participó y por eso puede hablar con autoridad. El que tiene estacionada la vida eterna y la vive y le ha echado mano, va a ser un testigo fiel como Cristo fue testigo fiel. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Pero el que le echa mano a la vida eterna es porque ha nacido de Dios. Y si ha nacido de Dios es porque es un hijo de Dios. Y dice la palabra que los hijos de Dios, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, a los que nacieron de él, les dio autoridad para ser llamados hijos de Dios. La autoridad de un hijo de Dios es que vive la vida eterna. Ahí está la autoridad de un hijo, en que vive la vida que recibió. ¿Por qué Cristo vivió la vida eterna? Porque vivió conforme al Padre. Por eso el diablo no lo pudo vencer en el desierto, porque Cristo vivía la vida eterna. Tenía los ojos en el Padre. Su vida era el Padre y era vida eterna porque él vivía la vida eterna. ¿Tú sabes que tú puedes ser vida eterna? Tú eres vida eterna. Tú eres vida eterna si tú vives la vida eterna. Tú la tienes, pero tú eres vida eterna. Si tú tienes vida eterna, tú puedes ser vida eterna en el sentido cuando tú la vives. Como Jesús decía, yo y el Padre una sola cosa somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren, yo sé que todos nosotros cuando leemos esos textos de la Biblia decimos, Jesús está hablando de su relación con el Padre, su relación eterna. Yo y el Padre una sola cosa somos. Sí, porque desde la eternidad son uno, y eso es verdad. Pero saben ustedes que eso, si Jesús no tenía esa intención, por lo menos esos textos tienen esa misma connotación. Un creyente puede decir, yo y el Padre una sola cosa somos. Si alguien se escandaliza, ¿por qué estás escandalizado? Si el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre, y Él me dio su vida y yo estoy viviendo su vida, Él y yo somos una sola cosa. Usted no está diciendo que usted es Dios, sino que usted tiene la vida de Dios, que usted es un hijo de Dios, que usted tiene el ADN o DNA, el código genético de su Padre. ¿O es extraño que los hijos se parezcan al Padre y que tengan la vida del Padre porque nacieron en el Padre y con el Padre? Yo y el Padre una sola cosa somos. Amén. No se identifique, yo soy cristiano, cállese y vívalo. Y la gente va a decir, es así. Tú como, mire, Pedro quiso negar a Jesús y lo negó hasta con malas palabras. Oigan eso, con malas palabras. Y dijeron, no. Tú eres uno de ellos, te hemos visto con él, tú hablas como él, y no porque tú eres Galileo igual que él. Algo tú tienes. Ya.
Tristemente en ese momento no estaba viviendo la vida eterna. Después lloró y la vivió. Podemos fallar como Pedro. Me gusta lo que Pedro le dice al Señor. Cuando el Señor en la resurrección al final le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas más que estos? Porque él dijo: aunque todos estos te negaran, yo no te voy a negar. En otras palabras, yo soy más fiel que todos. Por eso Jesús 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Y él dijo: Señor, te amo. Y volvió otra vez: Pedro, ¿me amas más que estos? Yo te amo, Señor. Y cuando le dijo la 3ª vez: Pedro, ¿me amas? Pedro se acordó de la traición y supo que Jesús se refería a eso. Y entonces ahí me imagino que conmovido le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que yo te amo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Señor, yo te fallé porque fui débil, porque fui flaco, porque el miedo se apoderó de mí. Pero en lo interior, tú sabes todas las cosas y tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te traicioné por debilidad y por miedo, pero en lo interior tú sabes que yo soy tuyo y que yo estoy contigo. A veces nuestras debilidades no representan al Señor, pero no importa que le fallemos una vez y otra vez. Lo importante es no quedarnos caídos. La Biblia dice, me gusta, 6 veces cae el justo, pero a la 7ª se levanta. Él no dejará para siempre caído al justo. Dale aplauso. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren echar mano a la vida eterna? Yo creo que Dios nos ha hablado demasiado claro hoy. Y Él me llevó a ese texto y me dijo: estúdialo con el pueblo. Y cuando yo vi, lo estudié y vi: wow, Señor. Hay otros textos que tienen luz igual que este, pero este es auténtico porque vi cómo se usa en toda la palabra para que usted entienda lo que es permanecer. Permanecer es echar mano a la vida eterna, estacionarse en la vida eterna sin moverse de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Ahora voy a orar por ti. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias, Padre. Nos ha hablado con mucha claridad. La luz ha resplandecido hoy en el entendimiento de tus hijos para que podamos ver lo que tú quieres enseñarnos. Que la vida eterna que hemos recibido es la misma vida que tú has vivido desde la eternidad y que se llama eterna porque procede de ti, porque tú eres el eterno. Pero representa todo lo que tú eres, tu carácter, tu imagen, tu naturaleza, tu poder, tu excelencia, tu sabiduría, tu conocimiento. Todo lo que tú eres es la vida eterna, tu propósito, tus caminos. Eso es lo que hemos recibido. Y hoy tú nos has hablado con claridad que podemos tener la vida eterna y no estar viviéndola. Pero tú, el consejo de este año es: échale mano a la vida eterna. En otras palabras, óyeme, tú tienes la vida de Dios. ¿Cómo es que no la usas? Usa la vida de Dios, porque se te fue dada para que tú la vivas y tú a través de ella tú manifiestes que eres un hijo de Dios, un testigo de Dios, un embajador de Dios, y tú puedas representar a Dios en la tierra a través de la vida de Dios. Señor, muévenos. Señor, motívanos. Señor, despiértanos. Señor, que la santa unción de la palabra, el fuego de la palabra encienda nuestro interior, nos dé energía. Quiero terminar esta oración pidiéndote que la sangre de Cristo nos limpie, pidiéndote que la justicia de Cristo nos arrope, pidiéndote que el poder de su resurrección nos levante y nos capacite, y que el poder del Espíritu Santo, la vida del Espíritu, el ministerio del Espíritu nos guíen a toda verdad. Jehová Dios Santísimo, esta es la vida eterna. No que un día vamos a recibir la inmortalidad. No se limita a eso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias por bendecirnos. Que quede la palabra, quedarnos en la vida eterna, estacionarnos en la vida eterna, sin movernos de la vida eterna, para que tú te manifiestes en nosotros. Como Cristo te manifestó a ti y tú te manifestaste en Jesús y Jesús en ti. Y eso es lo que hemos recibido. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos en tu palabra y en tu pacto. Mi hermano, mi hermana, te bendigo en la unción de esta palabra, en la revelación de esta palabra y en la intención de Dios al darnos esta palabra. Que esa vida eterna que tú recibiste sea algo real en tu vida, algo manifiesto en tu vida, y que Dios permanezca en ti y tú en Dios, y Cristo en ti y el Espíritu Santo en ti, y que la vida de Dios pueda resplandecer delante de los hombres, para que los hombres, viendo la luz de la vida en ti, puedan glorificar al Padre. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.